Ella pedía limosna con 2 hijos hambrientos en brazos. Él solo quería cruzar la calle, pero Dios cruzó sus destinos en el instante exacto del dolor. La mañana amaneció pesada, como si el propio cielo compartiera el dolor de la joven que abrazaba a sus 2 hijos en una esquina cualquiera de la ciudad. Camila apenas podía sostenerse en pie, sintiendo la mirada indiferente de los transeúntes, mientras Sofía, con los pies descalzos y el vestido sucio, lloraba de hambre. Lucas, demasiado débil ya para llorar, se aferraba a su madre como un pajarito herido. Movida por la desesperación, Camila empujó a sus hijos hacia la entrada de una pequeña panadería de barrio. Su voz era apenas un susurro cuando se dirigió al mostrador. «Por favor, ¿podría darme un trozo de pan para mis niños?». El encargado apenas la miró. Un hombre corpulento, posiblemente el dueño, se acercó de inmediato con rostro severo y, sin una palabra de compasión, la echó a la calle empujándola con fuerza. Los clientes fingieron no ver. La puerta de vidrio se cerró tras ella como un portazo a cualquier esperanza. Camila cayó de rodillas en la acera protegiendo a Lucas en su pecho. El pequeño, pálido como la cera, soltó un gemido y perdió el conocimiento. Camila gritó su nombre, sacudiéndolo con torpeza, mientras Sofía sollozaba agarrada a su falda. Nadie se detuvo. Desesperada, cargando a Lucas, corrió hacia la avenida, rogando que algún alma caritativa se detuviera. Entre bocinas y frenazos, un lujoso automóvil negro casi la atropella. El chofer insultó entre dientes, pero el pasajero, un hombre de traje claro y mirada intensa, bajó rápidamente del coche. Mateo, empresario exitoso acostumbrado a resolver problemas con llamadas telefónicas y billetes, quedó paralizado al ver la escena. Una mujer joven, empapada y rota, suplicando ayuda en plena calle. «No quiero dinero», balbuceó Camila con los ojos vidriosos. Solo un trocito de pan». Mateo sintió que algo dentro de él se quebraba. Sin perder tiempo, llamó a su asistente personal. «Consígueme una ambulancia, inmediato». Mientras esperaba, se quitó su chaqueta de diseñador y cubrió a Camila y a los niños, protegiéndolos de la lluvia que empezaba a caer. El vehículo médico llegó en minutos. Mateo ayudó a subir a Camila y a los niños, acompañándolos sin dudarlo. En el trayecto, Camila mantenía a Lucas en brazos, acariciando su cabello, murmurándole palabras de consuelo mientras las lágrimas le nublaban la vista. Mateo, sentado frente a ella, estiró la mano y cubrió la suya en un gesto de promesa silenciosa. «No vas a volver a pasar hambre, yo te lo prometo». Camila no contestó, solamente bajó la cabeza y dejó que las lágrimas hablasen por ella. Esa tarde, bajo el cielo gris y entre las gotas de lluvia que lavaban la miseria de las calles, 2 destinos que nunca debieron cruzarse encontraron el principio de una nueva historia. La ambulancia serpenteaba velozmente entre el tráfico de la ciudad, mientras Camila sujetaba a Lucas contra su pecho con fuerza desesperada. Sofía, en el asiento junto a ella, miraba todo con ojos abiertos de miedo y asombro. Mateo, sentado frente a ellas, no apartaba la vista de Camila. Podía ver en sus gestos tensos, en sus ojos enrojecidos, el peso de 1000 batallas libradas en silencio. Al llegar al hospital, un pequeño centro privado de barrio donde Mateo tenía conocidos, todo se movió rápido. Médicos y enfermeras atendieron a Lucas con eficiencia, colocándole sueros, revisando sus signos vitales. Sofía recibió una manta tibia y un chocolate caliente. Un pequeño gesto que hizo que su expresión, tan triste hasta entonces, se iluminara por un instante. Camila, sin embargo, parecía incapaz de relajarse. Se mantenía de pie, cerca de la cama de Lucas, como un centinela. Cada vez que alguien se acercaba a tocarlo, su cuerpo se tensaba instintivamente, como una loba defendiendo a su cachorro. Mateo lo notó y, sin palabras, se acercó a ella, ofreciéndole una taza de café. Ella la aceptó con manos temblorosas, murmurando un agradecimiento apenas audible. Horas después, cuando el médico les aseguró que Lucas estaba fuera de peligro y que solo necesitaba reposo, Camila se dejó caer en una silla, el cansancio venciéndola. Mateo se sentó a su lado respetando su silencio, acompañándola simplemente con su presencia. Fue entonces cuando un administrador del hospital, deseoso de quedar bien con Mateo,
Se acercó discretamente y le entregó un sobre grueso de dinero para ayudar. Mateo, sorprendido, apenas abrió la boca para rechazarlo cuando Camila se levantó de un salto. «No quiero limosna», dijo con voz firme, aunque su cuerpo entero temblaba. «No quiero caridad, solo necesito una oportunidad para trabajar, para cuidar de mis hijos con mis propias manos». El administrador, incómodo, se retiró apresurado. Mateo, en cambio, sintió una oleada de respeto por esa mujer diminuta pero indomable, que a pesar de tener el mundo en su contra, se negaba a perder su dignidad. «Hay un lugar seguro», dijo él con suavidad, una vez que estuvieron solos. «Un refugio. No es lujoso, pero es cálido, limpio, y allí podrías empezar de nuevo». Camila dudó. Toda su vida había aprendido a desconfiar. Sabía que muchas promesas hermosas escondían trampas dolorosas. Sin embargo, al mirar los ojos de Mateo no vio lástima ni soberbia. Vio algo raro, casi imposible en su mundo: sinceridad. «¿Por qué harías esto?», preguntó en un susurro. Mateo sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «Porque tú lo mereces». Esa respuesta sencilla, dicha con tanta convicción, le arrancó una lágrima que ella apresuradamente secó con la manga de su camisa. Aceptó. El trayecto al refugio fue silencioso. Camila miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad como si pertenecieran a otro mundo. Sofía se durmió apoyada en su brazo, mientras Lucas, aún débil, descansaba recostado en su regazo. Llegaron a una casa sencilla en las afueras, rodeada de árboles. Una mujer de cabello canoso y sonrisa cálida, la señora Mariana, los recibió en la puerta. «Bienvenida, mi niña», dijo, abrazándola brevemente. «Aquí vas a poder respirar». El cuarto asignado era pequeño pero acogedor. 2 camitas, una ventana que dejaba entrar la luz de la luna y un armario antiguo que olía a madera vieja. Camila, al ver las camas limpias, las sábanas planchadas, los pequeños detalles como un florero improvisado sobre la mesa, no pudo evitar romper en llanto. Se sentó en una de las camas, abrazando a sus hijos, sintiendo cómo, por primera vez en años, el miedo cedía espacio a algo nuevo: la esperanza. Mateo dejó discretamente una bolsa con ropa nueva sobre la cómoda y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia ella. «Mañana vendré a verte», prometió. Camila quiso decir algo, tal vez agradecer, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Solo pudo asentir mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla. Esa noche, mientras Sofía y Lucas dormían profundamente, Camila permaneció despierta, mirando el techo. No estaba acostumbrada al silencio, ni a la seguridad, ni al calor suave que no venía de una fogata improvisada. Estaba acostumbrada al frío, al miedo, a las noches interminables de vigilia. Y sin embargo, allí estaba, en una cama de verdad, con sus hijos a salvo. Se prometió a sí misma que aprovecharía esta nueva oportunidad. No dejaría que el pasado la definiera. No volvería a permitir que el miedo dictara su vida. En otra parte de la ciudad, en su departamento amplio y elegante, Mateo también estaba despierto. Miraba por la ventana las luces titilantes de la ciudad, pensando en Camila, en sus ojos cansados pero valientes, en su dignidad intacta a pesar de todo. Sabía que había encontrado algo más valioso que cualquier contrato millonario. Había encontrado propósito. La mañana siguiente amaneció fresca y luminosa. Camila despertó con el sonido de los pájaros en el jardín. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, pero al ver a Sofía abrazada a Lucas en la otra cama, sonriendo entre sueños, supo que era real. Se levantó en silencio, arregló un poco su cabello frente al espejo rajado y bajó al comedor comunitario. Allí encontró a Mariana preparando café y pan casero. Mateo llegó poco después, vestido de manera informal, con una bolsa de pan dulce bajo el brazo y esa sonrisa suya que parecía prometer cosas buenas. Camila sintió que algo en su pecho, algo que había mantenido adormecido durante demasiado tiempo, comenzaba a despertar. Se sentaron en la terraza, compartiendo el desayuno. Mateo le habló de sus ideas, de los cursos que podría hacer, de la posibilidad de trabajar en un vivero cercano. Habló no como quien ofrece caridad, sino como quien cree genuinamente en la capacidad de la otra persona.
Camila, aún con miedo de creer demasiado rápido, no pudo evitar sonreír tímidamente. No era mucho, pero era un comienzo. Y a veces, los comienzos más pequeños son los que cambian para siempre la historia de una vida. La luz de la mañana se filtraba con dulzura a través de las cortinas descoloridas del pequeño cuarto. Camila abrió los ojos lentamente, acostumbrándose a la sensación casi desconocida de estar en un lugar seguro. A su lado, Sofía y Lucas seguían dormidos, envueltos en las mantas tibias como dos pequeños tesoros que la vida le había confiado. Por un instante, solo un instante, permitió que una sonrisa suave curvara sus labios antes de que los viejos temores volvieran a asomar en su mente. Sabía que la seguridad era frágil, que la felicidad era como el humo, hermosa, pero imposible de atrapar del todo. Bajó de la cama en puntillas para no despertar a los niños y se acercó a la ventana. Afuera, el mundo parecía nuevo, limpio, lleno de promesas que durante tanto tiempo le habían sido negadas. Cerró los ojos por un momento, respirando hondo, como quien intenta grabar en la memoria un instante fugaz. Mateo llegó poco después como había prometido. Vestía jeans sencillos y una camisa clara remangada hasta los codos. En una mano llevaba una bolsa de pan fresco, en la otra 2 libros. Su sonrisa al verla fue como una ráfaga de sol atravesando la bruma. Camila, sin saber exactamente por qué, sintió que el corazón se le aceleraba. No estaba acostumbrada a recibir visitas que no trajeran consigo exigencias o violencia. Estaba acostumbrada a esconderse, a encogerse, a volverse invisible. Y sin embargo, ahí estaba Mateo, mirándola como si verla fuera un regalo. Se sentaron en un banco de madera en el pequeño patio trasero del refugio, mientras los niños jugaban con unos muñecos improvisados. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Mateo, con voz serena, le preguntó si quería contarle su historia. No por curiosidad morbosa, sino para entenderla mejor, para saber cómo ayudarla realmente. Camila bajó la mirada, dudando. Había aprendido, a la fuerza, que compartir su historia era exponerse, quedar vulnerable. Pero también sentía que, si había alguien en quien podía confiar, era ese hombre de ojos cálidos y paciencia infinita. Comenzó a hablar en voz baja, casi como quien teme despertar fantasmas. Contó de su niñez en los barrios olvidados de la ciudad, de una madre que había desaparecido cuando ella aún era una niña, y de un padre ausente, perdido en el alcohol y la violencia. Contó cómo había aprendido a sobrevivir en las calles, cómo había conocido al hombre que prometió cuidarla pero terminó abandonándola apenas supo que estaba embarazada de Lucas. Contó las noches de frío, las tardes de hambre, los días en que se preguntaba si realmente valía la pena seguir luchando. Cada palabra que salía de sus labios era una pequeña herida abierta, cada recuerdo una cicatriz aún sensible. Mateo la escuchó en silencio, sin interrumpirla, sin emitir juicios. Cuando terminó, Camila temblaba levemente, como si todo su cuerpo hubiese revivido aquel dolor. Mateo entonces se acercó despacio, como quien se aproxima a un pájaro herido, y tomó sus manos entre las suyas. Sus manos eran grandes y cálidas, y Camila sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola en su dolor. «No necesitas cargar todo esto sola», le dijo él con suavidad. «No eres solo tu pasado, Camila. Eres mucho más. Eres todo lo que has logrado sobrevivir, todo lo que aún puedes construir». Ella soltó un pequeño sollozo, cerrando los ojos para contener las lágrimas. Mateo no soltó sus manos. Después de un rato, cuando las emociones se calmaron, Mateo le propuso algo que cambiaría sus vidas. No quería ofrecerle caridad ni compasión, quería ofrecerle herramientas, una oportunidad real. Le habló de un pequeño vivero en las afueras de la ciudad, un lugar donde enseñaban jardinería a mujeres que, como ella, buscaban una segunda oportunidad. No era un regalo, era un trabajo, una forma de construir su futuro con sus propias manos. Camila dudó, como siempre que algo bueno se asomaba en su vida. El miedo al fracaso, al rechazo, era un enemigo difícil de vencer. Pero al mirar a Sofía y Lucas jugando inocentemente en el jardín, algo dentro de ella decidió arriesgarse. Aceptó. Al día siguiente, Mateo la acompañó hasta el vivero.
El lugar era un pequeño paraíso escondido, senderos de tierra, invernaderos repletos de flores de colores imposibles, el sonido constante del agua corriendo en una fuente. La encargada, una mujer de cabello rizado llamada Elena, las recibió con una sonrisa que parecía capaz de borrar cualquier cicatriz del alma. Le explicó que aprendería desde lo básico: plantar, cuidar, cultivar. Que cada semilla que germinara en sus manos sería un recordatorio de que ella también podía renacer. Mientras Camila recorría el vivero, tocando con reverencia las hojas verdes y los pétalos suaves, Mateo se quedó unos pasos atrás, observándola. Nunca la había visto sonreír de esa manera, con los ojos brillando de ilusión genuina. Ese mismo día, Sofía y Lucas fueron aceptados en una escuelita comunitaria cercana. Camila los acompañó de la mano hasta la puerta, su corazón dividido entre el orgullo y el miedo. Pero cuando vio cómo eran recibidos, con abrazos cálidos y palabras de aliento, supo que había tomado la decisión correcta. Al salir de la escuela, Elena le regaló a Camila 2 pequeños cuadernos de tapas coloridas y un estuche de lápices. Era un gesto sencillo, casi insignificante, pero para Camila significaba todo. Era una promesa de futuro, una declaración silenciosa de fe en su capacidad. Apretó los cuadernos contra su pecho y por primera vez en mucho tiempo lloró abiertamente. No de tristeza, sino de gratitud. Mateo la observaba desde la distancia, respetando su momento. No necesitaba palabras para entender que algo profundo había cambiado en ella. Aquella noche, Camila se sentó en el borde de su cama, los cuadernos aún en su regazo, y miró a sus hijos dormidos. Una emoción nueva, poderosa, le llenó el pecho. Por primera vez, no sentía miedo del mañana. Por primera vez, sentía que podía soñar, y soñó. Soñó con días llenos de luz, con flores creciendo bajo sus manos, con risas infantiles llenando los espacios vacíos. Soñó con una vida sencilla pero digna, construida con el amor que siempre había llevado en silencio, esperando el momento de florecer. Y al cerrar los ojos, abrazada a esos pequeños tesoros de papel y esperanza, Camila supo que, pase lo que pase, nunca volvería a ser la misma. La vida empezaba a sonreírle a Camila de una manera tímida pero constante. Cada mañana despertaba con la certeza de que sus hijos estaban a salvo, que ella tenía un propósito y que de alguna manera todo el dolor vivido no había sido en vano. Mateo seguía cerca, acompañándola sin presiones, como un faro discreto pero firme que iluminaba sus nuevos caminos. Sin embargo, fuera de ese pequeño mundo de amor y reconstrucción, acechaban tempestades que no tardarían en desatarse. Mateo pertenecía a un entorno que no perdonaba deslices. Era hijo de empresarios conocidos, protagonista habitual de eventos sociales, blanco frecuente de la prensa rosa. Su nombre, su imagen, eran activos cuidadosamente pulidos para encajar en un mundo de apariencias y perfección impostada. Y en ese mundo, una mujer como Camila, marcada por la pobreza y la exclusión, era vista como una amenaza. Las primeras críticas no tardaron en llegar, disfrazadas de bromas inocentes. Un antiguo compañero de colegio de Mateo comentó en una reunión informal, con media sonrisa: «¿Así que ahora rescatas almas perdidas, Mateo?». Otro, menos sutil, soltó en voz alta durante una fiesta: «Al menos podrías haber elegido una más presentable para tus aventuras caritativas». Mateo respondía con indiferencia aparente, pero cada comentario era una puñalada silenciosa que reforzaba su determinación. Camila, ajena al principio a esas murmuraciones, continuaba enfocada en su trabajo y en sus hijos. Pero la verdad no tarda en hacerse sentir cuando es lanzada con saña. Fue durante un almuerzo sencillo que Mateo organizó para celebrar los pequeños logros de Sofía y Lucas en la escuela. Eligió un restaurante discreto, pensando que podrían disfrutar en paz. Sin embargo, el rumor de su presencia no tardó en correr, y con él las miradas inquisitivas, los susurros hirientes, los gestos de desprecio. Camila sintió las miradas como dagas, apretó los labios, se enderezó en su silla y trató de concentrarse en sus hijos, pero el nudo en su garganta crecía con cada risa ahogada que escuchaba a su alrededor. Cuando un camarero,
De manera torpe y casi cruel, dejó caer una copa de agua sobre su falda sin siquiera disculparse. Supo que no podía más. Se levantó lentamente, con la dignidad herida pero intacta, tomó las manos de sus hijos y se dirigió a la salida sin mirar atrás. Mateo la llamó, intentó detenerla, pero Camila no se volvió. No podía soportar más la humillación. No quería ser una carga, una vergüenza para el hombre que le había ofrecido una nueva vida. Salió a la calle, el aire frío golpeándole el rostro como recordatorio de la dureza del mundo. Caminó sin rumbo, con Lucas llorando y Sofía preguntando en voz baja si habían hecho algo malo. Camila no supo qué responder. Solo quería desaparecer, volver a ser invisible. Mateo no tardó en salir tras ella. La buscó por las calles, preguntando en cada esquina hasta que la encontró en una pequeña plaza, sentada en un banco de madera, abrazando a sus hijos bajo una llovizna persistente. Se acercó despacio, temiendo asustarla, temiendo que ya fuera demasiado tarde. Camila levantó la vista al oír sus pasos. Sus ojos, enrojecidos de lágrimas, se encontraron con los de Mateo, llenos de preocupación y amor. «No deberías haber venido», murmuró ella, bajando la mirada. «No quiero arruinar tu vida». Mateo se arrodilló frente a ella, sin importarle la lluvia, sin importarle las miradas curiosas de los pocos transeúntes que pasaban. «Tú eres mi vida, Camila. No me importa lo que digan, no me importa lo que piensen. Lo único que me importa eres tú. Son Sofía y Lucas. Ustedes son mi hogar». Ella negó con la cabeza, las lágrimas mezclándose con la lluvia. «No soy suficiente, Mateo. Nunca voy a encajar en tu mundo». Mateo tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. «No quiero que encajes en ese mundo. Quiero construir uno nuevo contigo. Un mundo donde el amor, la lealtad y la verdad sean las únicas cosas que importen». Camila cerró los ojos, dejando que sus palabras la envolvieran, que sanaran poco a poco las heridas que tantos años de rechazo habían dejado en su alma. Volvieron al refugio en silencio, pero era un silencio distinto, cargado de promesas invisibles. Esa noche, mientras Sofía y Lucas dormían abrazados a su madre, Mateo planificaba en su mente cómo protegerlos de todo el veneno exterior. Los días siguientes fueron difíciles. Los periódicos y revistas de chismes no tardaron en hacer eco de la relación, publicando fotografías antiguas de Camila, inventando historias crueles, burlándose de la aventura filantrópica de Mateo. Amigos de toda la vida se alejaron, inversionistas dudaron. Su familia intentó convencerlo de entrar en razón, de no manchar el apellido, pero Mateo no vaciló. Renunció a los círculos sociales que antes parecían inamovibles. Vendió su participación en negocios que ya no representaban sus valores. Se liberó de las cadenas de las apariencias para construir, junto a Camila y sus hijos, una vida verdadera. En medio de la tormenta, descubrieron que no estaban solos. Mariana, la encargada del refugio, organizó una pequeña campaña de apoyo. Vecinos, compañeros del vivero, maestros de la escuela de Sofía y Lucas, todos alzaron la voz para defender a Camila. No era una mendiga ni una oportunista, era una mujer valiente que había vencido al dolor para construir amor. Mateo, viendo la fuerza de esa comunidad naciente, supo que era momento de dar el siguiente paso. Preparó una pequeña celebración en el jardín del refugio, con flores de colores, farolitos de papel y una mesa larga llena de comida casera. Esa tarde, entre risas y canciones, se puso de pie. Tomó el micrófono improvisado en una caja de madera y llamó a Camila junto a él. Ella se acercó, sonrojada y nerviosa, mientras Sofía y Lucas corrían felices alrededor. Mateo se arrodilló frente a todos, sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo y la abrió revelando un anillo sencillo, pero lleno de significado. «Camila, quiero caminar contigo cada día de mi vida. Quiero ser el refugio al que siempre puedas volver, el compañero que siempre creerá en ti. ¿Te casarías conmigo?». El silencio fue absoluto por un segundo, antes de que Sofía, en su espontaneidad infantil, gritara: «Dile que sí, mamá». Camila rió entre lágrimas, cubriéndose el rostro con las manos. Cuando logró controlar la emoción, miró a Mateo. Vio en sus ojos todo el amor que siempre soñó y respondió con una voz temblorosa pero firme: «Sí, Mateo,
Sí, quiero. El jardín estalló en aplausos, abrazos, lágrimas de alegría. En ese momento, bajo las luces titilantes y el cielo estrellado, Camila entendió que no había perdido su lugar en el mundo. Lo había conquistado. Con cada batalla librada, con cada lágrima derramada, había construido su derecho a ser amada, respetada y feliz. Esa noche, entre los brazos de Mateo y con sus hijos dormidos cerca, supo que finalmente estaba exactamente donde debía estar. Los días siguientes al compromiso de Camila y Mateo transcurrieron como un suave amanecer después de una tormenta interminable. Había algo nuevo en el aire, algo que Camila apenas podía nombrar, pero sentía vibrar en cada pequeño gesto. La certeza de que esta vez todo podía ser diferente. No perfecto, no libre de desafíos, pero auténtico, real, suyo. Camila empezó a trabajar como asistente en una pequeña tienda de flores en el barrio, un lugar donde los aromas dulces y los colores vibrantes parecían susurrarle al oído que la vida, pese a todo, siempre encontraba una forma de renacer. Cada mañana, limpiaba las hojas, organizaba los ramos, aprendía los nombres de las plantas, como quien aprende un nuevo idioma. Con cada flor que cuidaba, sentía que también iba sanando las heridas que cargaba en el alma. Sofía y Lucas, por su parte, florecían en la escuelita comunitaria. Sus rostros, antes marcados por la incertidumbre y la tristeza, ahora brillaban de entusiasmo. Hacían amigos, traían dibujos coloridos y cartas llenas de errores ortográficos pero rebosantes de amor. Camila los veía correr por el patio, reírse sin miedo y agradecía en silencio por cada uno de esos pequeños milagros cotidianos. Mateo visitaba la tienda de flores con frecuencia. A veces compraba un ramo para la oficina, otras simplemente pasaba a saludar. Siempre llegaba con una sonrisa y casi siempre con algún detalle para los niños. Una caja de lápices de colores, una pelota nueva, un libro de cuentos, pero nunca imponía su presencia. Se mantenía a una distancia respetuosa, dejando claro que no estaba allí para salvarla, sino para caminar a su lado. Entre Camila y Mateo, la complicidad crecía día tras día. No era una pasión arrolladora ni un romance de película. Era algo más profundo, más sólido. Era la calma que llega después de la tormenta, la confianza que se construye gesto a gesto, palabra a palabra. A veces, una simple mirada entre ellos decía más que 1000 discursos. Una tarde, mientras acomodaba macetas en la tienda, Camila soltó una carcajada espontánea al ver a Mateo luchar por equilibrar un enorme ramo de girasoles que había decidido llevar él solo. La risa fue clara, libre, contagiosa. Elena, la dueña del vivero, la miró con ternura. Hacía mucho que no veía a Camila reír así, con el alma. Mateo, fingiendo indignación, se encogió de hombros y dijo que no entendía cómo alguien tan fuerte como él podía ser vencido por unas simples flores. Camila siguió riendo, y en ese sonido estaba el eco de todas las risas que la vida le había negado. Poco tiempo después, Mateo la invitó a pasar una tarde en el parque con los niños. Un paseo sencillo, sin pretensiones. Camila aceptó, aunque una parte de ella todavía luchaba contra la inseguridad que arrastraba de su pasado. El parque estaba lleno de familias disfrutando de la tarde soleada. Sofía y Lucas corrieron de inmediato hacia los columpios, mientras Camila y Mateo caminaban lentamente por los senderos bordeados de árboles. Hablaban de todo y de nada, de flores, de libros, de recetas de cocina que ninguno sabía preparar realmente. Era una conversación fácil, como si llevaran toda la vida haciéndolo. De pronto, una ráfaga de viento traviesa soltó una pipa que volaba muy bajo. La cuerda terminó enredándose en las piernas de Lucas, quien cayó al suelo entre risas y gritos. Mateo corrió a ayudarlo, desenredándolo con paciencia y ternura. Sofía, viendo la escena, abrazó a Mateo por la espalda gritando: «¡Nuestro papá Salvador!». Camila, que observaba todo a pocos metros, sintió un nudo en la garganta. Vio cómo sus hijos aceptaban a Mateo sin reservas, cómo sus corazones infantiles reconocían en él algo que ella misma empezaba a aceptar, un refugio seguro. Después del pequeño accidente, se sentaron en el césped a compartir unas frutas y galletas. Los niños se recostaron en Mateo, agotados pero felices, mientras Camila los miraba con una mezcla de amor y asombro.
Nunca pensó que podría verlos tan tranquilos, tan plenos. Mateo, acariciando el cabello de Sofía, la miró y le dijo en voz baja que no podía imaginar su vida sin ellos. Camila bajó la mirada, avergonzada por las lágrimas que amenazaban con escapar. No estaba acostumbrada a escuchar palabras así, sin condiciones, sin reproches. Esa noche, de regreso en casa, Camila se sentó en la cama, abrazando a sus hijos mientras dormían. Miró el techo, las paredes sencillas, las fotos improvisadas que ya decoraban el lugar. Todo era humilde, pero cada objeto, cada rincón estaba lleno de amor, y eso era más de lo que jamás había soñado tener. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro no construido sobre el miedo, sino sobre la esperanza. Se vio a sí misma, cuidando su tienda de flores, viendo a Sofía convertirse en una joven segura, a Lucas en un muchacho fuerte y dulce. Se vio tomando la mano de Mateo en días grises y en días soleados, construyendo juntos una historia nueva, una historia donde el amor era la semilla y el coraje la tierra fértil. La idea de un amor verdadero, profundo, le había parecido durante tanto tiempo un lujo inalcanzable que apenas podía creer que ahora estuviera allí, al alcance de su mano, pero lo estaba. Y, aunque el miedo seguía susurrando en los rincones más oscuros de su mente, decidió no escuchar. Esta vez, eligió escuchar a su corazón. Camila sabía que aún habría desafíos, que la vida no se transformaba mágicamente de un día para otro, pero también sabía que, mientras estuvieran juntos, mientras siguieran eligiéndose cada mañana, cada dificultad sería solo otra piedra en el camino hacia una felicidad verdadera. La risa de Sofía y Lucas resonaba en sus oídos como una canción de cuna. El rostro de Mateo, tan lleno de amor y paciencia, se grababa en su memoria como un ancla contra el miedo, y por primera vez en su vida, Camila dejó de preguntarse si merecía ser feliz. Simplemente se permitió serlo. Los días se sucedían como un remanso sereno para Camila, Mateo, Sofía y Lucas. Parecía que finalmente la vida les sonreía sin pedir nada a cambio, que cada amanecer era una nueva promesa cumplida. Sin embargo, el pasado, como esas sombras que se estiran al atardecer, siempre encuentra una manera de alcanzarnos cuando menos lo esperamos. Una tarde templada, mientras Camila preparaba la merienda en casa, recibió una llamada de la escuela. Su corazón dio un vuelco. Sofía y Lucas estaban bien, le aseguraron de inmediato, pero algo grave había ocurrido. Un hombre desconocido había intentado llevarse a Lucas a la salida. Los profesores actuaron rápido, y Mateo, que estaba cerca, intervino justo a tiempo para evitar una tragedia. Camila dejó caer el cuchillo de mantequilla que tenía en la mano y salió corriendo, sin siquiera cerrar la puerta tras de sí. Cuando llegó a la escuela, vio a Lucas abrazado al cuello de Mateo llorando silenciosamente. Sofía estaba a su lado, con el rostro pálido y los puños apretados. Mateo se acercó a Camila con pasos firmes, entregándole a Lucas, que se aferró a ella como si temiera ser arrancado nuevamente. Era él, dijo Mateo en voz baja, el padre biológico de Lucas. La policía ya lo había arrestado, gracias a la rápida intervención de Mateo y a los testigos que confirmaron la agresión. Camila sintió que el mundo giraba a su alrededor. Durante años había temido que aquel hombre, que la había abandonado embarazada y sin un centavo, volviera a sus vidas. Ahora entendía que su aparición no era casual. Había oído hablar de su nueva situación, del supuesto dinero, del bienestar que rodeaba a la familia, y quería sacar provecho. No era amor lo que lo movía, era ambición, pura y venenosa. Esa noche, de regreso en casa, Camila no pudo contener el llanto. Se sentía frágil, impotente, como si todo lo que había construido con tanto esfuerzo pudiera derrumbarse de un soplo. Mateo la sostuvo entre sus brazos, sin prisa, sin palabras vacías. Simplemente estuvo ahí, como siempre. No voy a dejar que nadie te arrebate lo que has construido, le susurró al oído. No mientras yo respire. Al día siguiente, Mateo reforzó todas las medidas de seguridad alrededor de su hogar y de la escuela. Instaló cámaras, contrató un servicio de vigilancia discreto pero eficiente, habló con las autoridades para asegurarse de que el agresor no pudiera acercarse a ellos bajo ninguna circunstancia. No escatimó en esfuerzos ni recursos.
No era solo protección física, era su manera de demostrar que Camila y los niños eran su prioridad absoluta, su familia, su vida. Camila, observándolo, sintió algo que iba más allá de la gratitud. Era un amor profundo, silencioso y poderoso que crecía en su pecho, abriéndose paso entre los escombros de su pasado. Por primera vez, no tenía que luchar sola. Por primera vez, alguien peleaba por ella, sin esperar nada a cambio. Los días volvieron a recuperar su ritmo. Lentamente, el miedo comenzó a disiparse, sustituido por la calidez de la rutina. Desayunos compartidos, risas espontáneas, tardes de tareas escolares y juegos en el jardín. Fue en una de esas tardes, mientras jugaban en el patio trasero, que ocurrió algo que Camila nunca olvidaría. Lucas, subido en los hombros de Mateo, gritó emocionado: ¡Más alto, papá! Mateo rió dándole vueltas, mientras Sofía corría alrededor de ellos, gritando y riendo también. Camila se quedó paralizada por un momento, el corazón encogido de emoción. No había correcciones, no había titubeos. Para Lucas y Sofía, Mateo no era un sustituto ni una figura temporal. Era su papá. Así de simple, así de natural. Esa noche, después de acostar a los niños, Camila se sentó en el sofá junto a Mateo. Él encendió una lámpara tenue, creando una atmósfera cálida, íntima. Mateo tomó su mano con delicadeza. «No tienes que decir nada», dijo en voz baja. «Yo sé lo que sientes, y yo siento lo mismo». Camila apoyó su cabeza en su hombro, dejando que el silencio hablara por ellos. En ese gesto había más amor que en cualquier juramento. Poco a poco, sin que se diera cuenta, Camila empezó a confiar plenamente en ese amor. No era una pasión ciega ni una necesidad desesperada, era un amor construido en la paciencia, en los pequeños actos de bondad diaria, en la elección constante de permanecer. Mateo no era su salvador, era su compañero, su igual. El hogar que ella, en lo más profundo, siempre había anhelado. El incidente con el padre biológico de Lucas terminó reforzando la unión de la nueva familia. Camila entendió que los lazos de sangre no definían el amor verdadero, que ser padre o madre no era cuestión de genética, sino de presencia, de compromiso, de amor incondicional. Meses después, con la seguridad ya restablecida y el miedo transformado en aprendizaje, Mateo propuso dar un paso más. «No quiero que Sofía y Lucas sigan sintiendo que hay algo incompleto en su historia», dijo una noche mientras cenaban todos juntos. Camila levantó la vista, su corazón latiendo fuerte. «Quiero adoptarlos legalmente. Quiero que lleven mi apellido. Quiero que sepan sin ninguna duda que son mis hijos en todos los sentidos». Camila apenas pudo contener las lágrimas. Miró a sus pequeños, que la miraban con ojos expectantes, y supo que no había nada más que pensar. «Sí», susurró, abrazándolos a todos. «Sí, Mateo». La alegría estalló en esa pequeña casa como un fuego de artificio silencioso. Sofía saltaba alrededor de la mesa, Lucas reía a carcajadas, y Camila y Mateo se abrazaban con la fuerza de quienes han sobrevivido a demasiadas tormentas. Y así, entre abrazos, promesas y sueños compartidos, la familia que el destino intentó destruir se fortalecía, más unida y más feliz que nunca. Camila sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también sabía que, con Mateo a su lado y sus hijos en sus brazos, no había sombra que pudiera apagar la luz que habían construido juntos. Ese era su hogar, ese era su amor, su nueva vida, tejida con hilos de coraje, esperanza y una fe inquebrantable en el poder de los segundos comienzos. Aunque la vida de Camila parecía ahora un remanso de paz, dentro de ella aún latían viejas heridas que el tiempo no lograba borrar del todo. Heridas invisibles, profundas, hechas no con golpes, sino con ausencias, traiciones y silencios prolongados. Había días en que todo marchaba perfecto. Las sonrisas de Sofía y Lucas, las caricias de Mateo, la calidez del hogar. Pero bastaba una palabra maldicha, un malentendido, un silencio demasiado largo, para que la inseguridad volviera a enroscarse en su pecho, susurrándole que no era suficiente, que en cualquier momento todo ese amor podría esfumarse. Mateo, que la observaba con la paciencia de quien ama sin prisas, entendía que la batalla más dura de Camila
no era contra el mundo exterior, sino contra sus propios fantasmas. Y como siempre, su respuesta no fue forzarla ni presionarla, sino tenderle la mano de una manera que ella pudiera aceptar. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Mateo se acercó a Camila en la cocina, donde ella preparaba un pastel improvisado, concentrada en seguir una receta que había encontrado en una vieja revista. ¿Alguna vez has pensado en hacer terapia?, preguntó Mateo con voz suave. Camila se tensó. Su primer instinto fue ponerse a la defensiva, pero al mirar a Mateo no vio juicio en su mirada, solo ternura y un deseo genuino de ayudar. «Podríamos ir juntos», continuó él, «no porque haya algo malo en ti o en nosotros, sino porque todos tenemos cosas que sanar. Porque quiero que sepas que estoy aquí para todo, incluso para eso». Camila respiró hondo. La idea de sentarse frente a un desconocido y desenterrar su dolor más íntimo le provocaba un nudo en el estómago, pero también sentía que quizás había llegado el momento de dejar de cargar sola ese peso. Aceptó. Comenzaron las sesiones de terapia familiar en una pequeña casa de paredes color crema, con grandes ventanales que dejaban pasar la luz del atardecer. La terapeuta, una mujer de cabello rizado y sonrisa compasiva, los recibió como si ya los conociera. No había juicios ni preguntas incómodas, solo espacio para ser, para sentir, para reconstruirse. Al principio, Camila hablaba poco, escuchaba a Mateo y a los niños, respondía con monosílabos, pero poco a poco, el ambiente cálido y seguro fue derribando sus defensas. En una de esas sesiones, después de un ejercicio de recuerdos positivos, la terapeuta le preguntó cuándo había sido la primera vez que se había sentido amada. Camila bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con sus dedos. Pensó en su madre ausente, en su padre indiferente, en las calles frías donde el hambre era su única compañía. Pensó en las veces que había tendido la mano buscando ayuda y solo había encontrado desprecio. «Nunca», susurró finalmente, sintiendo cómo esa palabra le desgarraba el alma. «Nunca me he sentido realmente amada». Mateo, sentado a su lado, cerró los ojos como si el dolor de ella fuera suyo. Quiso levantarse, abrazarla, jurarle amor eterno ahí mismo, pero respetó su espacio, porque entendía que el amor verdadero también sabía esperar. «Yo quiero que eso cambie», dijo en voz baja. «Quiero que sepas cada día, cada hora, que eres amada. No por lo que haces, no por lo que has sufrido, sino por lo que eres». Las lágrimas brotaron de los ojos de Camila, libres, incontenibles, pero esta vez no dolían. Esta vez eran lágrimas de liberación, de un nudo que llevaba demasiado tiempo ahorcándola por dentro. Después de esa sesión, Mateo planeó una sorpresa. Propuso una pequeña escapada de fin de semana, un viaje sencillo, lejos de la ciudad, donde pudieran respirar aire limpio y dejar atrás, aunque fuera por unos días, todo el peso del pasado. Eligieron una playa tranquila, de arena dorada y mar sereno, donde los niños pudieran correr sin miedo y donde ellos pudieran reconectarse bajo el cielo abierto. El viaje fue una bocanada de vida nueva. Camila, al ver el mar por primera vez desde su infancia, no pudo contener una exclamación de asombro. Sofía y Lucas corrieron hacia las olas, riendo a carcajadas, salpicándose mutuamente, construyendo castillos que se deshacían con cada marea. Mateo y Camila los miraban desde una manta extendida sobre la arena. El viento enredaba los cabellos de Camila y sus ojos por fin brillaban sin sombra. Esa noche, tras un día entero de juegos, baños de sol y risas, se sentaron juntos frente al atardecer. El cielo se pintaba de tonos anaranjados, rosados y violetas, como un lienzo hecho especialmente para ellos. Mateo tomó la mano de Camila y la entrelazó con la suya. No dijo nada de inmediato. Solo la miró, como si quisiera grabar ese momento en su memoria para siempre. Después de un largo silencio cargado de emociones, sacó del bolsillo un pequeño anillo de plata, sencillo, sin adornos, pero hermoso en su significado. «Camila», dijo con la voz temblorosa, «quiero preguntarte algo que llevo mucho tiempo sintiendo». Ella lo miró, los ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Quieres ser mi familia?». La pregunta flotó en el aire, tan simple y a la vez tan inmensa, que Camila sintió que el corazón le estallaba en el pecho.
No era solo una propuesta de amor, era un reconocimiento, un compromiso de alma a alma. Las lágrimas brotaron, esta vez sin miedo, sin vergüenza. Camila sintió incapaz de hablar y luego con la voz quebrada susurró: «Sí, Mateo, sí, quiero». Mateo deslizó el anillo en su dedo y luego la abrazó, fuerte, como si quisiera protegerla de todo lo que pudiera venir. Detrás de ellos, Sofía y Lucas aplaudían sin entender del todo, pero contagiados por la alegría evidente en el aire. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Camila entendió que el amor no era una promesa vacía ni un ideal inalcanzable. El amor era elección, era constancia, era coraje, y ella, contra todo pronóstico, había elegido amar, había elegido vivir. La felicidad que Camila y Mateo habían construido con tanto esmero parecía, a simple vista, imbatible. Cada día reforzaban su amor en los pequeños gestos: un beso al amanecer, una mirada cómplice durante la cena, una caricia en medio del bullicio cotidiano. Sin embargo, el mundo exterior, ese que no entiende de segundas oportunidades ni de milagros discretos, empezaba a hacer sentir su peso. Mateo, por más que hubiera renunciado a gran parte de su vida social, seguía siendo un hombre conocido. Su apellido, su fortuna, su posición, seguían llamando la atención de quienes consideraban que debía mantenerse dentro de los márgenes de una sociedad estricta y elitista. No faltaron aquellos que, ocultos tras sonrisas hipócritas, comenzaron a murmurar. Y cuando los rumores no bastaron, llegaron los ataques abiertos. Revistas de chismes publicaron fotografías de Camila acompañadas de titulares crueles: «El millonario y su cenicienta de las calles», «Amor o acto de caridad». Las redes sociales, despiadadas como siempre, se llenaron de comentarios malintencionados, burlas y acusaciones absurdas. Viejos conocidos de Mateo, aquellos que una vez se decían sus amigos, desaparecieron en silencio o, peor aún, lo criticaron públicamente. Camila se enteró de todo casi por accidente. Un día, mientras esperaba a Sofía y Lucas a la salida de la escuela, vio un periódico en un kiosco, y ahí estaba su rostro, distorsionado y ridiculizado. Sintió una punzada de vergüenza, como si le hubieran arrancado de golpe la dignidad que tanto trabajo le había costado recuperar. No dijo nada a Mateo, no quería ser una carga, no quería ser la causa de su caída. Sufrió en silencio. Cada sonrisa que ofrecía a los niños era una pequeña batalla ganada contra la tristeza, que le pesaba en el pecho. Cada conversación casual que mantenía con Mateo era un acto de amor y de coraje, intentando protegerlo, intentando no mostrar cuánto le dolía todo aquello. Pero Mateo, que la conocía más que nadie, no tardó en notar el cambio. Sus abrazos eran más largos, sus silencios más frecuentes, sus sonrisas más tristes. Una noche, después de que Sofía y Lucas se durmieran, Mateo la encontró en la cocina, sentada a oscuras, con la cabeza entre las manos. «Camila», dijo acercándose con cuidado. «¿Qué pasa?». Ella levantó la vista, los ojos empañados de lágrimas. «No quiero arruinar tu vida», susurró. «No quiero ser el peso que te hunda». Mateo se arrodilló frente a ella, tomándola de las manos con firmeza. «Tú no eres un peso, eres mi fuerza, mi casa, mi futuro. No permitiré que nadie nos robe lo que hemos construido». Y lo demostró con hechos. Al día siguiente, Mateo renunció oficialmente a su participación en varios de los negocios familiares que aún mantenía. Vendió acciones, cerró contratos, rompió lazos con socios que no aceptaban su nueva vida. Rechazó invitaciones a galas, eventos de caridad y reuniones exclusivas. Cada decisión, cada ruptura, era una declaración pública de lealtad hacia Camila y su familia. Al principio, hubo quienes se burlaron de él, quienes lo señalaron como loco, como traidor de su clase. Pero Mateo, sereno y decidido, seguía adelante sin mirar atrás. Y no estaban solos. En medio de la tormenta, surgieron aliados inesperados. Mariana, la encargada del refugio, organizó una campaña de apoyo en redes sociales donde contaban la verdadera historia de Camila, su lucha, su dignidad, su valor. Vecinos, maestros de la escuela, amigos nuevos que la vida había puesto en su camino, todos alzaron la voz para defenderla. Mensajes de apoyo,
Cartas de agradecimiento, pequeños regalos llenos de amor comenzaron a llegar al hogar que compartían. Camila, abrumada por esa ola de solidaridad, entendió que no todo el mundo era cruel, que, aunque la maldad hacía más ruido, la bondad, aunque silenciosa, era más poderosa. Fue en ese clima de resistencia y amor que Mateo decidió dar el siguiente paso. Organizó una pequeña fiesta en el parque donde meses atrás habían tenido su primer paseo en familia. No era nada ostentoso, algunas mesas decoradas con flores, globos de colores, una tarta casera en el centro. Estaban invitados solo aquellos que realmente importaban, los amigos verdaderos, los maestros de los niños, los vecinos que habían tendido la mano sin pedir nada a cambio. La tarde era perfecta, con un sol tibio y una brisa fresca acariciando el rostro de todos. Camila, vestida con un sencillo vestido blanco y el cabello suelto, no sospechaba nada. Estaba ocupada ayudando a servir las bebidas cuando Mateo la llamó al centro del parque. Cuando se giró, lo vio de pie sobre una pequeña tarima improvisada, con una sonrisa que la hizo olvidar todo lo malo que alguna vez había vivido. Mateo sacó una pequeña caja de su bolsillo y ante todos los presentes se arrodilló. «Camila», dijo con voz fuerte y clara, «esta vida me ha dado muchos regalos, pero ninguno como tú y nuestros hijos. Me has enseñado que la verdadera riqueza está en el amor, en la entrega, en la fe incondicional. Hoy quiero pedirte, frente a todos los que realmente importan, que te cases conmigo, que formes conmigo una familia para siempre». El silencio fue total durante un instante, como si el mundo contuviera el aliento. Sofía y Lucas, sin poder esperar más, corrieron hacia ella gritando, «Di que sí, mamá». Camila, con las lágrimas corriéndole por las mejillas y la risa temblando en su boca, asintió varias veces antes de poder pronunciar las palabras. «Sí, Mateo. Sí, quiero». El parque estalló en aplausos, risas, abrazos. Los niños saltaban de alegría. Los amigos lloraban de emoción y hasta el viento parecía aplaudir con el susurro de las hojas en los árboles. Esa noche, bajo el cielo estrellado, mientras bailaban descalzos sobre el césped, Camila y Mateo sabían que nada podría separarlos. No los prejuicios, no la crítica, no las heridas del pasado. Habían construido su amor contra todo y contra todos. Y ahora, más fuertes que nunca, comenzaban a soñar en grande. Una vida juntos, un hogar lleno de risas, una familia unida no por sangre, sino por amor elegido día tras día. Camila ya no dudaba, era digna de amor, y con Mateo a su lado y sus hijos en sus brazos, sabía que no había fuerza en el mundo capaz de arrancarles esa felicidad. El día amaneció con una luz suave que parecía haber sido creada especialmente para ellos. Camila se despertó con el corazón latiendo rápido, no de miedo como tantas otras veces en su vida, sino de emoción. Hoy sería su boda, su verdadero nuevo comienzo. Se quedó unos minutos acostada, abrazada a Sofía y Lucas, escuchando sus respiraciones tranquilas, grabando en su memoria cada pequeño detalle de aquel momento perfecto. La ceremonia sería sencilla, como ellos siempre habían soñado. Nada de grandes salones, vestidos de gala o listas interminables de invitados. Solo sus amigos de verdad, los rostros que habían estado a su lado cuando el mundo parecía desplomarse. Flores silvestres decoraban el pequeño parque comunitario. Cintas de colores colgaban de los árboles y una tarima improvisada de madera crujía levemente bajo el peso de los preparativos. Camila se vistió con un vestido blanco sencillo, de tela liviana, que flotaba a su alrededor como una segunda piel. Elena, su amiga del vivero, la ayudó a colocar una corona de flores frescas en su cabello. Cuando se miró en el espejo, apenas pudo reconocerse. No por el vestido ni por el peinado, sino por la expresión en sus ojos. Por primera vez, veía a una mujer completa, fuerte, feliz. Sofía y Lucas, vestidos con ropas claras y sonrisas que no cabían en sus rostros, la esperaban en la puerta del pequeño edificio comunitario. Cada uno tomó una de sus manos y así, los tres juntos, comenzaron a caminar hacia el altar improvisado. Cada paso era una victoria, cada paso era una cicatriz curada, cada paso era un sí silencioso a la vida. La música de un violín solitario llenaba el aire
sencilla y emotiva. Mateo la esperaba al final del camino, de pie, con un traje claro que resaltaba su sonrisa amplia y sus ojos brillantes. Cuando la vio, se llevó una mano al corazón, como si necesitara sostenerlo dentro del pecho. Camila avanzaba despacio, sintiendo que el mundo entero se reducía a ese momento. No había murmuraciones, no había juicios, no había fantasmas. Solo había amor, puro y vibrante, como una llama encendida en medio de la vida. Cuando llegó junto a Mateo, él le tendió la mano, y ella la tomó sin dudar. La ceremonia fue breve, sin protocolos ni formalidades vacías. El juez de paz, un hombre mayor de sonrisa amable, habló con palabras sencillas sobre el valor del amor, la importancia de la familia elegida y la belleza de las segundas oportunidades. Cuando les pidió que expresaran sus votos, Mateo fue el primero en hablar. No llevaba papeles, no había preparado un discurso, solo habló desde el corazón. «Camila», dijo con voz temblorosa pero firme, «cuando te vi por primera vez, supe que estaba frente a la mujer más valiente que había conocido, no por las batallas que habías ganado, sino por la luz que seguías llevando en los ojos, incluso después de haberlo perdido todo. Hoy quiero prometerte que estaré a tu lado en cada risa y en cada lágrima, en cada amanecer y en cada tormenta. Te prometo que nunca caminarás sola y que cada día, cuando despierte, elegiré amarte de nuevo». Camila apenas pudo contener el llanto. Cuando fue su turno, respiró hondo y miró a Mateo a los ojos, sosteniéndose en ese amor que ya era su refugio. «Mateo», susurró, «tú llegaste cuando todo parecía perdido. Me enseñaste a confiar, a soñar, a creer que merecía algo más que sobrevivir. Hoy quiero prometerte que este amor será mi casa, mi escudo y mi bandera, que lucharé por nuestra familia con la misma fuerza con la que un día luché por sobrevivir, que cada sonrisa de nuestros hijos, cada proyecto compartido, será un ladrillo más en este hogar que estamos construyendo juntos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como pétalos flotando en un río. El juez de paz sonrió, conmovido, y los declaró marido y mujer. Cuando Mateo besó a Camila, fue como si todas las heridas del pasado se cerraran de una vez, como si el dolor, el miedo y la soledad se derritieran bajo el calor de aquel beso. Sofía y Lucas saltaron alrededor de ellos, gritando de alegría, y los aplausos estallaron en el parque. La fiesta que siguió fue una celebración de la vida en su forma más pura. No había lujos, pero había abundancia de risas, abrazos sinceros, platos de comida casera, canciones improvisadas y juegos de niños corriendo descalzos sobre el césped. La noche cayó lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas. Camila se encontraba sentada en una manta extendida en el suelo, rodeada de su nueva familia, observando las estrellas que comenzaban a aparecer tímidamente. Al día siguiente, el primer café de la mañana fue compartido en la cocina pequeña, pero acogedora de su hogar. Camila preparaba las tazas mientras Sofía ponía la mesa y Lucas buscaba en la despensa algo dulce para acompañar. Mateo, aún despeinado, entró a la cocina y rodeó a Camila con los brazos, besándola en la mejilla. «Buenos días, mi amor», susurró. Camila cerró los ojos por un momento, absorbiendo el significado de esas palabras. «Buenos días, mi amor». Palabras simples, pero que para ella eran más valiosas que cualquier tesoro. Mientras desayunaban juntos, riendo de anécdotas y planes para el día, Mateo sacó de su bolsillo unos papeles. «Quiero que esto sea oficial», dijo, mirándola con ternura. «Quiero que Sofía y Lucas lleven mi apellido. Quiero que nunca duden de que son mis hijos en todo sentido». Camila, con lágrimas en los ojos, asintió. No había necesidad de grandes discursos. Ya eran familia. Ahora solo lo harían legal. La adopción fue rápida, gracias a los testimonios de amigos y maestros que avalaban la unión de aquella familia nacida del amor. El día que firmaron los papeles, Camila abrazó a Sofía y Lucas con tanta fuerza que parecía querer fundirse en ellos. Mateo también los abrazó y juntos lloraron de felicidad. Poco tiempo después se mudaron a una nueva casa. No era grande, pero estaba llena de luz. Cada habitación fue decorada con esmero, cada rincón contaba una historia. En el jardín,
Camila plantó flores que ella misma había cultivado en el vivero, mientras Sofía y Lucas pintaban coloridos murales en las paredes de su habitación. La vida no era perfecta, pero era maravillosamente suya. Cada mañana, Camila despertaba con gratitud. Cada noche, se dormía abrazada a un amor que nunca creyó merecer, pero que ahora sabía, con cada latido de su corazón, que era real, que era suyo. Había comenzado un nuevo capítulo, no uno escrito por la desesperación, sino por la esperanza, no uno dictado por el miedo, sino por el amor. Un nuevo comienzo, pensado, elegido y vivido con la valentía de quienes han conocido la oscuridad y aún así eligen cada día abrazar la luz. La vida, cuando es tejida con amor verdadero, no necesita grandes gestos para volverse eterna. Así lo entendieron Camila y Mateo, mientras los días se sucedían con la suave cadencia de quien ha encontrado, por fin, su lugar en el mundo. La casa nueva, aunque modesta, se llenó rápidamente de recuerdos. Las primeras flores plantadas por Camila en el jardín, los dibujos torcidos de Sofía colgando de las paredes, las risas de Lucas resonando como campanas en los pasillos. Cada rincón hablaba de una historia diferente, pero todas compartían el mismo hilo invisible, el amor. Después de consolidar su hogar, Mateo y Camila sintieron que aún les faltaba algo. No era más lujo, no eran más cosas, era un deseo profundo de devolver al mundo parte de todo lo que habían recibido. Fue así como nació la idea de abrir un centro de acogida para madres en situación de calle. No querían simplemente ofrecer refugio, querían sembrar oportunidades, reconstruir dignidades, devolver esperanzas. Con esfuerzo, ayuda de amigos y mucho corazón, transformaron un viejo edificio abandonado en un espacio cálido y luminoso al que llamaron Renacer. Camila, en particular, dedicó su alma a ese proyecto. Conocía de primera mano las heridas invisibles que esas mujeres cargaban. Sabía que no bastaba con un techo. Hacía falta una mano extendida sin juicio, una palabra de aliento, un abrazo sincero. Cada madre que llegaba al centro encontraba no solo un lugar donde dormir, sino una familia improvisada que la alentaba a soñar de nuevo. Un día, mientras organizaba las donaciones, Camila se encontró cara a cara con varias mujeres que habían compartido su destino años atrás. Antiguas compañeras de las calles, de las noches frías, de los días interminables de hambre. Se reconocieron de inmediato. No hubo reproches ni vergüenza, solo abrazos silenciosos y lágrimas que lavaban antiguas culpas. Camila entendió entonces que su historia no había sido en vano. Cada dolor, cada caída, cada lágrima había sido el cimiento de algo mucho más grande. Mateo, mientras tanto, encontraba en esas sonrisas rescatadas la verdadera medida de su éxito. Los balances, los contratos, los grandes números que antes llenaban su vida de estrés y vacío, ahora eran reemplazados por algo mucho más valioso, la transformación de vidas. Descubría que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en las almas que lograban volver a creer en sí mismas gracias a una mano amiga. Sofía y Lucas crecían rodeados de ese amor en acción. Veían a sus padres ayudar sin esperar nada a cambio. Aprendían que la bondad no era una obligación, sino un regalo que se daba de corazón. Asistían a clases, hacían nuevos amigos, soñaban con futuros llenos de posibilidades que antes parecían inalcanzables. En cada sonrisa, en cada logro, estaba el eco de aquella decisión que un día tomó Mateo al tenderle la mano a Camila en una calle fría. Los pequeños momentos se convirtieron en tesoros. Desayunos desordenados con risas y tostadas quemadas, domingos de parque lanzando cometas improvisadas, noches de películas con mantas y palomitas esparcidas por todo el sofá. Era en esas escenas cotidianas, en esos gestos simples, donde la felicidad encontraba su hogar. No necesitaban grandes eventos para celebrar la vida. Les bastaba la mirada cómplice, el abrazo espontáneo, la certeza de que, pasara lo que pasara, se tendrían siempre. Un día, después de un almuerzo sencillo bajo el porche, Camila sacó un cuaderno gastado y se sentó a escribir. Mateo, curioso, se acercó. «¿Qué escribes, mi vida?», preguntó, acariciándole el cabello. «Nuestra historia», respondió ella con una sonrisa serena.
Quiero que algún día, cuando Sofía y Lucas sean grandes, sepan de dónde venimos. Que entiendan que cada lucha, cada lágrima, cada pequeño paso valió la pena. Mateo la abrazó, sintiendo que no había palabras suficientes para describir el orgullo que sentía. Camila escribió durante semanas, cada noche después de que los niños se durmieran. Recordó momentos dolorosos, pero también aquellos en los que una pequeña chispa de esperanza había iluminado la oscuridad. Narró su encuentro con Mateo, el renacer de su familia, la creación del centro de acogida, no como una epopeya heroica, sino como una historia profundamente humana, llena de errores, miedos y valentías silenciosas. Cuando finalmente terminó, supo exactamente cómo quería concluir su libro. El último capítulo los encontraba a todos en la playa donde, tiempo atrás, Mateo le había pedido que fuera su familia. Sofía y Lucas corrían entre las olas, riendo, construyendo castillos que el mar demolía sin malicia. Mateo y Camila, de la mano, caminaban por la orilla mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte. Camila cerraba su libro con una imagen sencilla pero eterna. Un beso compartido al borde del mar, bajo un cielo en llamas, mientras el mundo giraba despacio y ellos, por fin, sabían que habían encontrado su lugar. La última frase que escribió, antes de cerrar la libreta, fue un susurro para el alma. El amor no es algo que se encuentra, es algo que se construye día a día, con coraje. Camila levantó la vista del cuaderno y vio a Mateo acercándose, llevando en brazos a Lucas adormecido. Sofía lo seguía, arrastrando su cubeta de arena, sonriendo. Era un cuadro perfecto, no porque fuera impecable, sino porque era real. Se puso de pie, dejó el cuaderno a un lado y corrió hacia ellos abrazándolos con fuerza. Mateo la besó en la frente. Sofía se unió al abrazo, y juntos, bajo el cielo estrellado que empezaba a desplegarse, supieron que, aunque el tiempo pasara, aunque las dificultades volvieran, habían construido algo que nada ni nadie podría derribar. Habían construido amor, habían construido eternidad, todo en pequeños, valientes gestos de cada día.